es el tanque antiaéreo del momento. Como el ojo de un felino, el radar del Gepard pone el ojo en su presa y ya no la deja escapar. Misiles, ¡Yes, contact! drones, nada sobrevive a los cañones Oerlikon del Gepard. El gobierno alemán ha dado la orden de reiniciar la fabricación de hasta 300.000 proyectiles para este vehículo antiaéreo, del que en torno a medio centenar va a ser entregado a Ucrania. De hecho, muchos de estos vehículos ya han visto combates en el país y hasta han derribado misiles. En este vídeo, por tanto, vamos a analizar este apasionante, este increíble vehículo antiaéreo que demuestra cómo la artillería antiaérea, los cañones, son perfectamente capaces de enfrentarse a drones, misiles y helicópteros. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenido a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora, comencemos. El origen del Flakpanzer Gepard, o carro antiaéreo Guepardo, está en el ejército de Alemania Occidental en 1965. El ejército alemán, posterior a 1945, había heredado la tradición Panzer de la Guerra Mundial, por lo que una de las características de la doctrina del Heer, el ejército de tierra alemán, era la maniobra acorazada, que en aquel entonces se realizaba a base de carros Patton y Leopard 1, y sin embargo en aquel momento tenían un pequeño problema. Claro, es que ya no solo era la aviación contra la que podías emplear los clásicos misiles, es que habían aparecido helicópteros de combate que amenazaban a los carros de combate en tierra, así que había que hacer algo. Y la verdad, el parque antiaéreo del Bundeswehr estaba cuando menos polvoriento. Sí, su blindado antiaéreo era el decrépito M42 Duster, o sea, el 42 polvoriento, o el polvoriento M42. Como se diga. El caso es que ese cacharro no solo no tenía radar y empleaba una tripulación absurda de 6 personas, sino que con sus cañones de 40 milímetros no le acertabas ni al arco iris. Por todo ello, las mentes privilegiadas del BWB, la agencia de adquisiciones del ejército alemán, decidieron lanzar a la industria una propuesta simple: construir un blindado antiaéreo bitubo de 35 milímetros dotado de un moderno radar Doppler, cosa que no es baladí. Los radares Doppler eran una tecnología sofisticadísima en su época, eran caros de producir, pero tenían muchas ventajas. En primer lugar, al aprovechar el efecto Doppler, lo que se hacía era obtener una medición más concreta, más precisa de lo que estaba haciendo el blanco en ese momento, ya que el radar Doppler emite toda una serie de impulsos y espera a recibir esos ecos. Al contrario que, por ejemplo, los sistemas antiaéreos soviéticos de la época, que tenían que lanzar un chorro constante de ondas, ¿no? Claro, cuando tú estás lanzando un chorro constante es mucho más fácil detectar cuál es el origen de esa emisión, lo que te hace más vulnerable a la guerra electrónica. Y por si todo esto fuera poco, en la parte trasera de la torre del Gepard se almacena una gran innovación de su tiempo: un sistema de identificación amigo-enemigo. Una radio que interroga de manera automatizada a una aeronave enemiga o una aeronave no identificada en tu espacio aéreo y le preguntas si es amiga, y si no responde ya puedes asumir que es enemigo. Antes de elegir al Gepard de la alemana KMW, hubo un gran competidor, el Matador, que más que matador fue el matado, debido a sus múltiples defectos: un cañón de 30 milímetros de hispano-suiza, que no estaba mal, pero ante todo un sistema eléctrico infrapotenciado con apenas 20 kilovoltios, que provocaba apagones y sobrecargas en el antiaéreo, que por tanto se quedaba sin funcionar. Con todo, del matador se tomaría el excelente radar de Siemens, si bien la versión holandesa del Gepard tiene un radar distinto. La verdad es que se hicieron estudios para comprobar qué ventaja o desventaja tenía adoptar un calibre de 30 o de 35 milímetros, y los alemanes vieron que no había una gran diferencia, que podían ser válidos ambos cañones. Optaron por el de 35 milímetros de la suiza Oerlikon, que es muy eficaz, pero ordenaron varias modificaciones porque había algunos problemas antes de aceptarlo. Primero, evacuación de gases, típico de los vehículos antiaéreos. Cañones que disparan a toda velocidad generan muchísimos gases, y esos gases pueden quedarse en la torre, afectar al rendimiento de la tripulación debido a que inhalan todos esos gases que no dejan de ser tóxicos. Esto se mejoró gracias a una serie de sistemas de ventilación principalmente. En segundo lugar, hasta reducir el tiempo de recarga a menos de 20 minutos, ¿no? Es importante que si tengo que introducir los más de 300
220 proyectiles, lo puede hacer en muy poco tiempo. Tengo que tener capacidad, por tanto, de municionar el vehículo rápidamente. Y para eso introdujeron un sistema de recarga mecanizada que se produce en la parte trasera de la torre. Y por último, pero no menos importante, había que mejorar el sistema de alimentación de energía del arma, puesto que el vehículo en general podía tener cierta carencia si no se generaban por lo menos 50 kilovatios para el mismo. Nace el Guepardo. Waffensysteme auf dem Prüfstand. Hier Finalmente, en 1971 llegaron los primeros prototipos definitivos, y ciertamente quedó un vehículo muy sólido. El chasis de acero fundido del Leopard 1 tiene un 40% menos de blindaje que el carro de combate, precisamente para ahorrar peso, ya que sus 47 toneladas deben ser propulsadas por un motor de solo 800 caballos que se queda un poco flojo. On a standard Leopard, we're looking at 70 millimeters of armour on the glacis plate. This one has 30. This one gives us a line of sight of about 58.2 millimeters. On the sides, we're looking at about 25 millimeters of armour. For the roof, top of the hull, we're looking at about 30 millimeters of armour. Come up to the turret, at the front we're looking at about 25 millimeters of armour and 20 around the sides. So it is lightly protected, so it can still take up to about your 14.5 millimeters, small arms and fragmentation. Pensad que el consumo aproximado para mantener este vehículo en marcha y con los sistemas funcionando está entre 10 y 20 litros a la hora. Además tiene muchos sistemas de energía auxiliares para poder operarlo en distintos modos, cuales que incluyen dos cosas. En primer lugar, una serie de baterías y en segundo lugar, una unidad de potencia auxiliar, todo lo que debe permitir generar hasta 50 kilovatios, que es lo que se necesita para mantener los sistemas de armas encendidos, con el radar y con todo, lo cual es fundamental, ya que si hubiera un fallo en el motor o si simplemente se quiere ahorrar ese combustible, ganar unas horas de rendimiento, pues se pueden encender solo los sistemas de armas y tener apagado el resto del vehículo. Además, pues se incorporó el famoso radar de Siemens con ese sistema Doppler que tiene hasta 12-15 kilómetros de alcance. Los holandeses incluyeron en su versión otro radar distinto fabricado por una empresa nacional y también incluyeron el radar de tiro Z-Rig, que iba acompañado por supuesto de un telémetro láser. El telémetro láser se usa sobre todo contra blancos que están ya a menos distancia, permite ser más preciso y permite obtener la distancia especialmente contra un helicóptero, por ejemplo. Ambos cañones están alimentados por 320 cartuchos de munición de alto explosivo incendiario ideal contra aeronaves. Además, como el cañón se alimenta por dos cintas de munición distintas, la segunda contiene una sorpresita: 20 proyectiles perforantes reservados para encontronazos con otros blindados y que pueden atravesar hasta 6 centímetros de acero. Por si todo esto fuera poco, el Gepard suele utilizar la reina de la munición antiaérea, las municiones AGED de 35 milímetros. Las AGED se caracterizan por tener una espoleta programada automáticamente para proyectar un enorme cono de metralla a la altura adecuada, con el fin de crear una pantalla de fragmentos con diversos proyectiles con los que garantizar el derribo de cualquier aeronave. ¿Veis esa cosita al final del tubo del Gepard? Bueno, pues eso es un sensor de velocidad que además te va a servir para que puedas programar la munición. Efectivamente, al saber la velocidad a la que sale el proyectil y toda una serie de características, la altura a la que viaja el objetivo, la munición AGED es programada al salir por la boca del cañón para explotar a determinada altura. Pensad que si estoy disparando a más de 500 proyectiles por minuto, eso significa que el avión de arriba se va a encontrar con 10-20 proyectiles programados para estallar a determinada altura y cada uno de los cuales va a generar un cono de metralla de varios metros. Por tanto, 10 proyectiles son muchos metros de cielo cubierto, por así decirlo. Por último, el Gepard logró reducir su tripulación a solo 3 personas: conductor, jefe de vehículo y tirador. Además, estos dos últimos cuentan con una escotilla amplia y cómoda para poder salir a echar un vistazo y observar amenazas aéreas. Por si todo esto fuera poco, el Gepard era muy avanzado desde el punto de vista de la conexión, ya que la torre puede compartir datos directamente con un radar externo a fin de realizar acciones cooperativas con equipos externos de manera automatizada. El
El Gepard es una máquina de derribar aviones, ya que su torre está diseñada para girar a una enorme velocidad, pero con una gran precisión también. Todo lo que es posible gracias a la excelente torre eléctrica capaz de girar 90 grados en 1,5 segundos, y gracias a los cañones que tienen una depresión de 10 grados y una elevación de 85. En última instancia, el Gepard tiene un alcance efectivo contra aeronaves usando municiones AGEZ de hasta 5.000 metros de distancia y 3.500 metros de altitud. Pensad que el operador selecciona hasta 6 modos de operación con 3 submodos cada uno de ellos. Depende de muchísimas circunstancias, depende de la situación climatológica que exista en el lugar, si hay nubes bajas, altas, si hay mucho polvo, todo este tipo de situaciones, depende del tipo de blanco, depende, se puede seleccionar por ejemplo del estado de los cañones, están en buen estado, funciona solo uno, funcionan los dos. Por ejemplo, si el operador se topa con un helicóptero que está volando cerca y que está volando a muy baja cota, prácticamente a la altura de la copa de un árbol, pues se seleccionará un modo de tiro que permita hacer un disparo mucho más rápido, que permita activar el uso del telémetro láser y que permita, digamos, un enfrentamiento muchísimo más rápido, porque es una amenaza más inmediata, por así decirlo. Así, contemplando todas las opciones que puedan producirse en el campo de batalla. Y cuando todo el mundo creía que el Gepard se jubilaría sin ver combate, llegó la guerra de Ucrania, donde más de 50 de estos blindados están demostrando la utilidad de esta clase de ingenios para crear una defensa aérea a baja cota, así como incluso para derribar misiles y abrir fuego sobre blancos en tierra. Por último, cabe destacar que la versión del Gepard holandesa es notablemente distinta de la alemana. El vehículo se ha exportado a varios países y cuenta con varias versiones. La A1 lo que permite es contar con un nuevo ordenador digital en lugar del viejo ordenador analógico. Y además, hay que decir que hay versiones experimentales dotadas de misiles Stinger, entre otras cosas. También es cierto que los vehículos que se han entregado a Ucrania, en torno a unos 50, probablemente tienen algunas modernizaciones improvisadas. Interesantemente, el Gepard llegó incluso a operar en Afganistán, en la operación Al-Mazag, poco antes de ser completamente dado de baja. Allí se obtuvo experiencia de combate real, puesto que el ejército alemán se enfrentaba a los talibanes y trataba de asegurar diversas cotas, diversas posiciones, para que las tomara y las ocupara el ejército nacional afgano. Dicho esto, es un vehículo que va a llegar a una cantidad limitada, que se le ha mejorado un poco para ser entregado a Ucrania, pero que ha demostrado una capacidad muy importante. Es un vehículo que, como entres dentro de su radio de acción, es una auténtica amenaza. Tiene muchas probabilidades de derribarlo todo, incluyendo y muy especialmente los drones. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que no dejan de ser radares diseñados hace prácticamente 50 años. En ese sentido, pues ya son un poco más ancianos. Se le han modernizado los ordenadores, pero aún así, pues es un sistema que podría ser mejorable si se le actualizara. Desgraciadamente, en el mundo occidental, este tipo de blindados antiaéreos dotados de cañones no son precisamente un producto de moda. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya, como siempre, os haya gustado este vídeo y que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Invito también, es otra forma de apoyarme, a suscribiros a Political Room, que va a dar un salto de calidad importante y que ahora mismo pues cuesta 10 euros al año, que creo que, teniendo en cuenta todos los webinars y artículos, pues es un precio que merece la pena. Y lo dicho, que muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí y hasta otra.